Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1. Estamos integrados por Calvillo Lira Sofía Gilotl, García Soria Fernanda, Lozano Acevedo Maya Karime, Martínez Esparragosa Ana María y yo, Sandoval González Karen Stephanie. Nosotras elegimos el tema de efecto Doppler. Un concepto clave antes de saber qué es el efecto Doppler es la frecuencia, la cual es el número de crestas por segundo que llegan hasta el oído de la persona. Al haber una frecuencia alta, el sonido será agudo, en cambio si la frecuencia es baja, el sonido será grave. El efecto Doppler es un fenómeno provocado por el cambio de frecuencia de una onda debido al movimiento relativo de su fuente en relación a su receptor u observador. Se puede generar cuando el observador que escucha está en movimiento hacia una fuente sonora en reposo. También cuando la fuente está en movimiento mientras el observador permanece en reposo. Y por último, cuando la fuente sonora y el receptor se encuentran ambos en movimiento. Al encontrarse cerca del receptor, el sonido será agudo, pareciendo estar estático. En cambio, al alejarse, el sonido se hará más grave. Christian Doppler, el físico austríaco que descubrió y estudió el efecto Doppler. Durante 1842 publicó su obra titulada Acerca de los colores de la luz que emiten las estrellas dobles, en la que describe los fenómenos Doppler, tanto en el sonido como en la luz. Podemos observar el efecto Doppler principalmente en las ondas del sonido. Sin embargo, también se presenta en la luz y podemos observarlo en un líquido con las ondas que se propagan en su superficie. La fórmula general para calcular la frecuencia de las ondas de sonido que percibe el observador es frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad de la onda de sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad de la onda de sonido más menos la velocidad de la fuente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. En este caso, tenemos una ambulancia que se encuentra en movimiento. Esta sería la fuente, y el observador sería el oído, el cual se encuentra detenido, es decir, estático, por lo que el sonido de las sirenas se estaría alejando. Cuando alguno de los elementos está estático, en este caso el receptor, su velocidad es cero y se sustituye en la fórmula. Ahora, para saber cuándo se utiliza el signo más y cuándo el signo menos, es muy sencillo. Cuando el observador se acerca a la fuente, se utiliza el signo más, y si se aleja, se usa el signo menos. Mientras que para la fuente es al revés. Si se acerca al observador, se usa el signo menos, y cuando se aleja del receptor, va el signo más. Pero, ¿qué pasa si los dos están en movimiento? Pues esto depende de en qué dirección vayan. Si los dos se acercan, se suma la velocidad del sonido con la velocidad del observador y se le resta la velocidad de la fuente a la velocidad del sonido. Por otro lado, si se alejan, es lo contrario. La velocidad del observador se resta y la de la fuente se suma. Estos son algunos ejemplos del efecto Doppler. La sirena de una ambulancia. Cuando vas caminando por la calle y pasa una ambulancia a toda velocidad junto a ti, escuchas un cambio de sonido en la sirena de esta, siendo más agudo conforme se va acercando y se torna más grave cuando se va alejando. El radar emite una señal de onda continua a una frecuencia constante. Al reflejarse estas ondas en otros objetos, estos cambian su frecuencia de acuerdo al movimiento que tengan. Si la onda regresa a la misma frecuencia, el objeto está en reposo. Si la onda varía su frecuencia, el objeto está en movimiento. Acercándose o alejándose y basados en el movimiento de frecuencia, es posible conocer la velocidad a la que se mueve. La luz presenta este mismo efecto. Es así como los astrónomos pueden calcular las distancias y el tamaño del universo. Esto con ayuda del espectro de la luz visible. Si la onda es de baja frecuencia, el color es más rojizo, y entre mayor frecuencia, el color será más violeta. También, si una estrella se aleja de nosotros, la veremos más roja de lo que normalmente son. Esto se llama corrimiento al rojo. El efecto Doppler en la luz se manifiesta como el cambio del color en la luz percibida por el receptor. Mediante este descubrimiento, astrónomos lograron identificar las sustancias que conforman a los astros, además de concluir que el universo se encuentra en constante expansión. Además de las aplicaciones antes mencionadas, el efecto Doppler ha sido aprovechado en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el campo de la medicina, donde se aprovecha el efecto Doppler para el desarrollo de la ecografía Doppler, mediante la cual es posible observar el flujo sanguíneo de una persona. Una de las funciones de la ecografía es que puede evaluar el flujo sanguíneo.
por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos, emitiendo con un transductor un sonido ultrasónico en el vaso sanguíneo. De esta manera puede identificar la velocidad y la dirección de la sangre. Pero sucede que la señal emitida por el transductor no se mueve en la misma trayectoria que el vaso. Entonces, el sonido que vamos a percibir no es el mismo que el emitido por la fuente emisora, porque el ángulo entre el objeto emisor y el receptor modifica la frecuencia. Los glóbulos rojos actúan como pequeños reflectores que devuelven el sonido a modo de un eco. El sonido que regresa tiene una frecuencia ligeramente modificada al sonido original. Esa diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia reflejada es proporcional a la velocidad de movimiento de los eritrocitos. Para identificar la dirección del movimiento del flujo sanguíneo se propone lo siguiente. Si la frecuencia transmitida es menor a la frecuencia que refleja el objeto, entonces el objeto se está acercando al transductor, y si la frecuencia emitida es mayor a la frecuencia que refleja el objeto, entonces el objeto se está alejando del transductor. Conclusión. El efecto Doppler fue un descubrimiento muy útil, porque nos ha ayudado a la explicación de por qué cuando una fuente de sonido en movimiento se acerca a nosotros se va escuchando más fuerte y cuando se aleja se escucha menos. Para calcular esto, solo utilizamos una fórmula con la cual se puede saber la frecuencia de las ondas que percibe el receptor.